Bienvenidos, Shafiq Jorge Handal hijo, quien no ascendió a la política por mérito propio, sino por herencia. Su apellido fue lo que le abrió de par en par las puertas del FMLN y lo instaló en dicho partido, en posiciones de poder que nunca tuvo que conquistar por sí mismo. Eso nos faltó profundizar a nosotros. Y por eso se dieron todos los divorcios que se dieron. Tuvimos todo a nuestro favor. Aquí te voy a responder que no es lo mismo verla venir que sentarse a platicar con ella. Nosotros criticábamos la forma de gobernar de Arena. Te empezás a encontrar con una maraña de cosas. Fue simplemente un relevo automático, casi dinástico, que le permitió enquistarse durante décadas en la estructura político-partidaria, acumular influencia y ocupar cargos estratégicos sin pasar por el escrutinio real de la competencia interna política. Su trayectoria no es la historia de un liderazgo forjado, sino la de su apellido, que le valió tener jugosos ingresos del Estado. En esta oportunidad explicaremos un caso en particular, el más sorprendente, una finca. Handal, con premeditación y ventaja, realizó la venta creativa de una finca con 4 inmuebles en la propiedad. Según la Fiscalía General, la mitad de la propiedad ya había sido comprada por un ciudadano guatemalteco de origen israelí, Jimmy Jamal Mustafa. Esta finca estaba valorada en 1.2 millones de dólares. Entonces Handal tomó toda la propiedad de la finca, El Pezote, ubicada en Coatepeque, Santa Ana, cuando legalmente solo la mitad, el 50%, era de su propiedad, pero no propiedad directa, sino que también esta parte había sido conseguida de manera muy irregular. Así es que la Cámara Tercero de lo Penal emitió una orden de captura contra el exdiputado del FMLN, Jorge Shafiq Handal, acusado principalmente por falsedad ideológica en ello, mientras la Fiscalía lo vincula con una supuesta venta irregular de una finca que le pertenecía. Pero Shafiq y José Gerardo Rodríguez, su ayudante, habrían realizado trámites y una posterior venta como si fueran dueños del 100% de la finca. Y lo peor de todo, que en efecto esa mitad de la finca venía de los robos que se hicieron al Grupo Alba, es decir, de dinero del pueblo venezolano que venía canalizado por esta empresa. Shafiq, mediante sus influencias en el partido y en el Grupo Alba, hizo que dicha empresa cediera esa finca a una financiera llamada Tu Solidaria de RL, donde convenientemente Shafiq era el representante legal y el apoderado. Y pese a saber perfectamente que el 50% no le pertenecía, continuó administrando, negociando y disponiendo de la totalidad del terreno hasta venderlo. De parte de la factura petrolera que se deja a 40 a 25 años plazo, de ahí se están sacando recursos para invertir en alimentos a través de Alba Alimentos, para invertir en tu financiera y puedan generar, si no, mejores condiciones dignas de vida. Hecho esto, el otro dueño, Mustafa, se enteró que en el año 2021 habían vendido incluso parte de su propiedad y por ello dio aviso a las autoridades, ya que veía cómo su patrimonio era repartido como si fuera un botín sobrante. Y cuando la Fiscalía comenzó a investigar, se supo que había dolo en todas las acciones y peor aún, falsificación, apropiación de bienes ajenos y una cadena de movimientos que en cualquier otro país serían dignos de una serie criminal y de captura inmediata. Esta operación fue corrupta en 3 sentidos. Primero, porque Handal, por medio de Alba, logró la mitad de esa finca sin poner nada de su bolsillo. Luego, vendió el terreno completo, no solamente esa mitad, y el comprador le dio efectivo cuando le firmó los documentos falsificados con los que logró realizar esa venta. Con toda esa evidencia, se emitió orden de arresto ante la gravedad del caso. Lastimosamente, como es moda en El Salvador, Shafiq Handal hijo ya había huido del país. Aunque la Fiscalía ha dicho que solicitaría la difusión roja con la Interpol, es difícil ya que podría tener hasta asilo en algún país aliado de la izquierda. Entonces Handal, sus procesos judiciales le vinieron por negocios privados, no por la política, y actualmente está acusado de apropiarse y vender un terreno que no le pertenecía por completo, falsificando documentos para actuar como si era el dueño total. Lo más sorprendente es que en su paso político también fue investigado por enriquecimiento ilícito y delitos de corrupción. En estos casos los tribunales son más blandos, muy indulgentes y son sentencias civiles, es decir, no lleva cárcel.
Le piden por favor que devuelva el dinero que se robó y si no lo hace, pues al final, después de mucha algarabía, lo meten preso. En dicha situación, Handal fue sentenciado en tribunales civiles por enriquecimiento ilícito, él y su grupo familiar, por un monto total de $171,000. Las irregularidades por las que se condenó son depósitos bancarios, adquisición de vehículos, pagos de tarjeta de crédito durante su gestión como diputado entre el 1 de mayo de 2009 hasta abril del 2012. Y en estas condenas también le han prohibido participar en elecciones y cargos públicos en un periodo de 10 años. Sí, es un dato chistoso, pero aparece en la sentencia. En este caso del señor Jorge Chafik Handal, se les ha condenado a restituir al Estado de El Salvador la cantidad total de $171,345.15, que no pudo justificar el total de las irregularidades que le son reclamadas en depósitos bancarios, adquisición de vehículos, pagos de tarjeta de crédito por parte de los demandados. Fiscalía. Pero eso es todavía menor. Si retomamos el caso en el que Chafik Handal era representante también de una ONG, la Fundación Salvadoreña para la Democracia y Desarrollo Social, Fundaspad. Supuestamente la asignación de esos fondos era aprobada mientras el partido tenía influencia en las comisiones que deciden el presupuesto, lo que representaba un pleno conflicto de interés. Y existía una falta de evidencia clara de resultados, es decir, de qué se usaba ese dinero, lo que puso en duda exactamente $700,000 que recibieron durante varios años. Además, la mayor parte de ese dinero se reportó en gastos como alimentos, lo que suena a mínima justificación para una misión de alfabetización social. Este caso refuerza un patrón que ya se sospechaba de las actividades de Handal por su paso en la política. Él era uno de los que desviaba fondos públicos con poca o nula transparencia. Era parte de una estructura partidaria de beneficio económico. Y él mismo lo reconoció. Chafik Handal llegó a la comisión especial con una calma desconcertante, como quien va a explicar un trámite rutinario y no a reconocer que una ONG fundada por él mismo recibió $700,000 de fondos públicos. En el 2014, 100,000. En el 2015, fueron 89,000. En el 2016, quiero ver, fueron dos, uno de 100,000 y otro de un fondo especial de 50,000. En el año 2017, 100,000. ¿Cuánto totaliza en sus registros? Más de 600,000 sería. Lo dijo sin titubeos, sin nerviosismos y casi sin darse cuenta de la magnitud del dinero que estaba admitiendo haber manejado. Pero lo más revelador no fue su actitud, sino lo que vino después. Es decir, nada, no pasó nada. Pasaron los meses, luego los años y el caso de Fundaspad quedó congelado. Solo se usó para titulares, sin devolución de fondos, sin responsabilidades claras, sin nadie preso. Y en ese interrogatorio, hace ya casi 6 años que sucedió eso, se puede ver una impunidad prolongada, eterna, ante la comparecencia que quedó como una simple anécdota política y un sabor amargo de saber que esos $700,000 nadie supo qué pasó. Y usada únicamente para crear indignación de la gente. Y obviamente el sistema de justicia que se ha construido en las últimas décadas tiene mucha responsabilidad en todos estos vacíos. A Chafik Handal lo habían condenado civilmente por enriquecimiento ilícito en mayo del 2024. Además se conocía públicamente el caso de Fundaspad por $700,000 de fondos públicos. Y aún así todo quedó atrapado en titulares y escándalos sin que se abriera una sola acción penal seria. Nada. La justicia pareció conformarse con sanciones administrativas y solicitudes de devolución de dinero que nunca llegarían, obviamente, mientras evitaba todo el núcleo criminal de las operaciones. Irónicamente, no fue el Estado el que finalmente lo llevó al borde de la captura, sino un caso privado, la venta irregular de la finca, que no le pertenecía por completo. Solo hasta octubre del 2025, cuando su nombre apareció en el fraude inmobiliario con un ciudadano extranjero. Hasta entonces se giró una orden de captura. En otras palabras, el sistema ignoró lo público y reaccionó únicamente cuando apareció un afectado fuerte y determinado. Una evidencia más de que la justicia selectiva lenta y
sin ninguna reacción al paso de los años. Shafiq Handal nunca huyó por ninguno de sus casos políticos, ni por la condena civil de enriquecimiento ilícito, ni por los escándalos de Fundespa. En todos esos episodios apareció muy tranquilo, hasta se le notaba aburrido, seguro de que nada pasaría. Pero bastó que lo alcanzara un caso privado, el robo y venta de una finca. Sí, se dio a la fuga y se autoproclamó perseguido político. La última, que es cierto que me quieren agarrar. No, si siempre han querido, ¿verdad? Ahí no hay novedad alguna, ¿de acuerdo? Otra cosa es que lo logren. Eso ya son 20 pesos aparte. De acuerdo, hay que no se preocupen. Y ya en calidad de prófugo tuvo el descaro de decir que siempre habían querido arrestarlo, eso era mentira, pero que nunca habían podido hacerlo, proclamándose perseguido político como si no tuviera una condena firme y jamás hubiera devuelto un solo centavo de lo que la justicia determinó que él se había enriquecido ilícitamente. Lo tragicómico es que intentó refugiarse con el mismo discurso que usó toda su vida y como muchos se han ido con los bolsillos llenos de este país. Y bueno, dicen que la justicia es ciega, pero con Shafiq resultó también ser sorda y extremadamente lenta, porque este delinquió por años, nunca lo alcanzó la condena y al final el único que terminó cumpliendo la pena fue el pueblo, mientras él ya disfruta vida y dinero en otro país. Pero bien, saque usted su conclusión, déjela en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Cuídese mucho, nos vemos. Hasta luego.